Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor,
Hola, muy buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a este servicio de Viernes de Familia. Les doy la bienvenida, les invito para que allí en el lugar donde ustedes estén se puedan poner cómodos, puedan darle gracias a Dios, podamos tener disposición en nuestro corazón y en nuestro espíritu para recibir lo que el Señor hoy nos va a entregar a cada uno de nosotros. También los invito para que ustedes puedan compartir esta transmisión, para que así como ustedes son edificados en Cristo, muchas personas que nos rodean, que sabemos que pueden estar en necesidad, puedan escuchar esta palabra y puedan también incrementar a Cristo en sus corazones. También les invito para que dispongamos nuestro tiempo y podamos darle gracias a Dios por nuestras vidas. Padre, te damos gracias, amado Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por tu amor derramado en Cristo Jesús, por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias porque nos permites estar hoy aquí, Señor, dándote gracias, Señor, anhelando más de ti, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de esa vida, Señor, que nos ha sido depositada, pero que necesitamos ser rebeldes, Señor, en nuestro interior y podamos acercarnos y conocerte más. Aquí estoy, Señor, como instrumento tuyo, Dios, para ser usada, Señor, y edificar, Señor, a cada uno de tus hijos que hoy, Señor, estamos reunidos, y a los que se unirán después y escucharán, Señor, lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, en mi boca, Dios. Gracias te damos, la gloria y la honra son para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que aprendamos algo, y es el operar de Cristo en cada uno de nosotros. Yo quiero que tengamos algo claro, que nosotros debemos de aprender a ver a Jesús de una forma diferente. Si nosotros vemos simplemente a Jesús como aquella persona que estuvo en la tierra e hizo muchas cosas buenas, hizo milagros, sanó enfermos, y nos quedamos simplemente con ese conocimiento bíblico, pero no nos identificamos con Él, nunca vamos a poder disfrutar de todas las riquezas depositadas en Él para nosotros. Es necesario que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Él vino a darnos vida espiritual. Él vino a reconciliarnos con el Padre, pero también vino para ser un modelo, para modelar una vida diferente. Y esa vida es la que nosotros necesitamos adoptar para nuestras vidas aquí en la tierra. Yo quiero que podamos ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 31 al 36. La palabra en el versículo 31 nos dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Primero quiero decirles que el que está hablando aquí es Juan el Bautista. Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús. Unos versículos atrás los fariseos le estaban preguntando cosas, le estaban diciendo cosas, y aquí Juan les dice que el que viene de arriba, que el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Él estaba diciendo que Jesús venía del cielo. Por lo tanto, lo que él hablaba y lo que él decía era celestial, no era terrenal. Él les estaba diciendo que él tenía una autoridad delegada del cielo. Aquí nos habla de autoridad, aquí nos habla de una naturaleza, de la naturaleza que Cristo tenía, una naturaleza celestial que estaba conectada con el Padre y venía a cumplir una misión, y era la misión de reconciliar a todos con Dios. Esa era la misión que tenía Jesús, y aquí Juan le estaba diciendo eso a sus discípulos. Por eso les dice: el que viene de arriba tiene autoridad sobre todas las cosas. Les estaba mostrando lo que había venido a hacer Jesús, porque vemos que Jesús, a donde él iba, donde él se movía, todo cambiaba. Si
alguien estaba enfermo y Jesús estaba allí, inmediatamente era sano, hacía milagros. Lo que Jesús hacía era manifestar el cielo en la tierra. Decía que el que es del cielo cosas celestiales habla, no terrenales. Y muchas veces eso tiene que ver mucho con nosotros. Tenemos un lenguaje terrenal, pero Él vino a enseñarnos lo celestial. Y Juan le estaba aclarando eso a los fariseos en este versículo. Jesús en su ministerio, el ministerio de Jesús estaba conectado con el Padre. Lo podemos ver en el versículo en el capítulo de Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19, donde la palabra del Señor nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año nuevo del Señor. Aquí Jesús estaba citando lo que el profeta Isaías había dicho de Él. Estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese Espíritu fue entregado en Cristo para venir a cumplir una misión en la tierra, expresar la autoridad del reino. Fue lo que vino a hacer Jesús. Y déjeme decirle que esa autoridad y ese Espíritu también está sobre cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. Entonces volvemos a lo que Jesús hacía. No todas las personas se admiraban de lo que Él hacía. Y lo hacían porque lo que Él hacía y lo que Él predicaba era celestial, era del cielo. Dios le había enviado con autoridad para hacer todas las cosas, para poderse mover, para que donde Él estuviera marcara la diferencia. Y no por lo que Él decía, sino por lo que Él hacía. Los fariseos predicaban la palabra, predicaban la ley, enseñaban muchas cosas, pero ellos no vivían lo que predicaban. Ellos simplemente predicaban, pero no eran capaces de hacer, de vivir la vida del reino. Pero Dios vino a mostrarnos que eso era posible. Entonces aquí, por eso Juan les decía, inició diciéndoles esto: el que es terrenal no puede comprender todas estas cosas. Jesús vino a marcar la diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Más adelante en el versículo 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Él simplemente fue un emisario de Dios. Lo que escuchó del Padre, eso vino y eso testificó. Pero también dice en el versículo 32, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando nosotros hemos recibido ese testimonio en nosotros, tenemos la autoridad de poder atestiguar. Y nosotros no atestiguamos solo con palabras, atestiguamos con hechos, atestiguamos con nuestra vida de que lo que Dios dice se cumple, de que lo que Dios promete en una vida se hace, con nuestro estilo y con nuestra manera de vivir. Tenemos que entender que Jesús vino a gobernar nuestro corazón. Él vino a entregar el reino y a mostrar el reino y a establecer el reino en el corazón de cada uno de los hombres. En Mateo 5 nosotros podemos ver cómo Jesús enseñaba a las multitudes y cómo hablaba y cómo la gente se maravillaba de lo que Él decía. Él les habló de tener matrimonios estables, del perdón, del amor, de la capacidad de autoridad para vivir de esta manera, a no tener avaricia. Él hablaba desde una posición celestial. Él no vino a establecer una religión. La religión simplemente es algo que es un conocimiento transmitido por un hombre a otro hombre. Es algo en la mente natural que no tiene una vivencia, no hay participación, no hay experiencia de ese amor real que se expresa en nuestro interior y que es manifestado. Eso es la religión, algo exterior, pero no algo que nosotros podamos manifestar.
El reino de Dios es un gobierno en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Él envió a su Hijo para que establezca un reino en el corazón de cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser gobernados por Él, por ese reino que se nos ha sido entregado a nosotros. El que viene de arriba nos enseña todas estas cosas, a que somos celestiales y por lo tanto debemos de vivir y actuar como celestiales. Vemos en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 5 y 6 que la palabra dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar sobre lugares celestiales con Cristo Jesús. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Cristo Jesús y nos hizo sentar junto a lugares celestiales con Cristo. Allí nosotros estamos sentados con Él. Por lo tanto, debemos de tener eso claro, de que estamos allí y que debemos de actuar como sus hijos y de actuar sobre esos lugares celestiales. Eso habla de lo que yo he recibido en mi corazón. El vivir en lo celestial es tomar una actitud diferente a lo que el mundo toma decisiones en la vida. Las personas están regidas por lo terrenal, por lo que ven. Hablan lo que dicen los demás, pero nosotros como hijos de Dios tenemos un idioma diferente. Tenemos un reino establecido que actúa totalmente diferente y nosotros debemos de actuar desde lo celestial. Los problemas desde arriba se ven muy pequeños y es lo que el Señor quiere, que nosotros sepamos que estamos con Él, que reinamos junto con Él y que estamos en lugares celestiales y que desde allí nosotros podemos hacer cosas maravillosas porque para eso hemos sido diseñados. También vemos en Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Necesitamos empezar a crecer, necesitamos empezar a dejar que Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta Cristo en nuestras vidas? Cuando ya no somos gobernados por nuestras emociones ni por nuestra alma, sino que simplemente es el reino de Dios que se estableció en mi corazón y yo puedo ser diferente y yo puedo ver los problemas de una forma diferente a como lo ven los demás. Cuando los problemas no me afectan, cuando puedo perdonar, cuando puedo predicar de Cristo, no solamente con mis palabras, sino con mi estilo de vida. Cuando la gente, no tengo que decirle las cosas, sino que ellos simplemente con ver lo que yo vivo, se maravillan de la vida que yo llevo. Y no por quien yo soy, sino por lo que yo porto y lo que yo tengo. Y eso era lo que Jesús hacía. En todo lugar donde Él se movía, expresaba al Padre. Yo creo que muchas veces me ha pasado, y personalmente creo que a todos nos ha pasado, de que personas se nos acercan y nos dicen que es muy difícil ser cristiano. A mí me ha pasado, me dicen, uy, no, es que ser cristiano debe ser muy difícil, ustedes tienen que dejar de hacer tantas cosas, y ven el cristianismo como algo imposible para ellos. Y quiero decirles que sí, realmente ser cristiano no es fácil, porque es una fuerza interior la que nos hace diferentes, y es la fuerza de Cristo. Y si Cristo no está en el corazón de las personas, jamás van a poder caminar como caminamos nosotros, en santidad, en obediencia, en amor, en perdón, en humildad, en abundancia, sabiendo que Cristo es quien provee. Eso solamente lo tenemos sus hijos, los que hemos sido engendrados de Él, los que practicamos y nos gozamos de lo celestial. Por eso sí, la gente no puede comprender esto, porque no han disfrutado ni han entendido que lo celestial es lo que nosotros nos rige y lo que reina en nosotros.
En Efesios capítulo 1 versículo 19 la palabra del Señor dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza es la que actúa en nosotros como hijos de Dios. Por eso nosotros debemos cada día de crecer más, porque cuando crecemos, esa fuerza interior nos hace diferentes. No es lo exterior, es lo que hay dentro de mí, lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón de sus hijos, es lo que expresamos. Y es lo que Dios quiere que nosotros modelemos, la vida que Él nos vino a enseñar a través de Jesucristo. Vamos al capítulo de Juan, capítulo 18, 37. Aquí vamos a ver una conversación, y es la conversación que Jesús sostuvo con Pilato. Dice lo siguiente: le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para eso ha venido. Allí le estaba diciendo a Pilato: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad dice que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nosotros somos de la verdad y nosotros oímos la voz y nosotros hacemos lo que se nos ha enseñado, porque entendemos de dónde hemos sido sacados y a lo que hemos sido llamados. En primera de Juan capítulo 5 versículo 10 al 11 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Algo maravilloso que dice aquí: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga nada. El Espíritu mismo dice que tenemos el testimonio en sí mismos. Ese testimonio está en nosotros, en nuestro interior. Y este testimonio es el que nos da a nosotros el convencimiento y la autoridad de lo que somos, de que somos hijos. Pero eso lo dice nuestro interior. Nosotros nos sentimos sus hijos. Nosotros disfrutamos de ser sus hijos. Nosotros mostramos el reino en nuestras vidas porque el testimonio está dentro de nosotros. Es lo que el Señor nos está enseñando, que para eso hemos sido llamados. En el versículo 33 dice que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hemos sido, el Espíritu de Dios ha sido entregado a nosotros y no por medida. Ha sido entregado para que nosotros tengamos el pleno conocimiento, la seguridad y la certeza de lo que somos en Cristo. Cristo vino a testificar y a modelar la verdad, y solo en Él se puede encontrar. El que tiene el Hijo tiene la verdad. Solo los que hemos creído hemos recibido el testimonio de Dios. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos habla. Yo sé que muchas veces nosotros hemos sentido esa seguridad de lo que somos, de que somos sus hijos, de que nada puede venir contra de nosotros porque somos sus hijos, porque tenemos la autoridad, porque tenemos el testimonio en nosotros, porque podemos hablar, porque podemos caminar en Cristo. Es inconcebible y pienso que no podemos llevar tantos años conociendo la palabra, tantos años en el Evangelio y que todavía nos gobiernen nuestras emociones. No puede haber un cristiano que después de llevar muchos años en la iglesia todavía sea controlado por la ira, todavía tenga faltas de perdón en su corazón, todavía sea controlado por sus emociones.
Yo quiero ser franca, y cuando una persona que dice conocer al Señor actúa de esta forma, es controlado por su ira, no se puede controlar, no ha nacido de nuevo, o simplemente es una persona que vive bajo la carnalidad. Nosotros cuando conocemos, cuando el Espíritu nos da testimonio de lo que nosotros somos, nosotros experimentamos y mostramos cosas totalmente diferentes, porque tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento en nosotros como hijos. Cuando ese crecimiento, cuando esa operación de Cristo está en mí, yo soy diferente. Dice que el Espíritu nos da testimonio. El Espíritu habla a nuestro espíritu. No tenemos necesidad de hacer cosas externas ni de practicar lo que es la religión, sino simplemente que el Espíritu crezca y nos hable y nos enseñe lo que Él quiere que nosotros hagamos. En el versículo 34 dice que porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos de tener esto muy claro. Nosotros somos nueva creación y no podemos rehusarnos a lo que Dios ya nos entregó. Tenemos a Cristo vivificando nuestro espíritu, vivificando nuestro corazón, vivificando aún nuestros cuerpos mortales, para que nosotros podamos manifestarlo en todas las áreas de nuestra vida. Es maravilloso el entender esto, pero es una gran responsabilidad que tenemos como hijos y como iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que empezar a comportarse maduramente. Tenemos que empezar a ser esos testigos, así como Juan dio testimonio de Jesús, y Jesús nos modeló una vida de reino. Jesús nos enseñó el perdón, Jesús nos enseñó la humildad, Jesús nos enseñó a vivir como Dios le dio la autoridad para vivir. Dice que el reinado de Él, los judíos esperaban que el reinado de Él fuera terrenal, que Él llegara con riquezas, derrumbara gobiernos, pero cuando ellos vieron que su reinado no fue tan notorio como ellos quisieran, no fue lo que ellos esperaban, fue un reinado de humildad, de demostrar que el que quiere ser grande en el reino tendría que ser el más pequeño, del perdón, del amor. Todo esto vino a modelar Cristo para cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos de dejar que ese amor crezca en nosotros, aprender a caminar en Él, aprender a demostrar lo que hemos sido en Él y saber que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, que nuestra vida no pertenece a este lugar donde estamos, que mientras estemos aquí en la tierra podamos cumplir nuestro propósito mostrando lo celestial en nosotros, mostrando que somos diferentes, que tenemos la humildad, que tenemos todas las cualidades que el Señor nos enseñó y que podemos mostrar a Cristo en nuestro estilo de vida. Eso es lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo y lo que quiero compartir con ustedes, que hemos sido llamados para grandes cosas, para modelar a Cristo en la tierra y para permitir que el poder de Él opere en nosotros y podamos crecer cada día más y podamos cambiar nuestra manera de vivir y podamos ser felices mientras estamos aquí. Muchas gracias, los invito para que podamos cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, amado Señor, por lo que tú hoy has depositado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo es el que mora en nosotros, Señor, y que tú eres el que marcas la diferencia, que hemos de aprender a vivir como Él vivió, a mostrar ese amor siempre, Señor, ya que nuestra vida sea el reflejo de Cristo, Señor.
Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra son para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir.